Shalom, amados, pueblo de Israel, Baruch Hashem. Shalom con todos. Besimha, con gozo, con alegría, con regocijo. Estamos un día más aquí. Shalom, Bruhim Habaim, desde nuestras casas. A la verajá que Baruch Hashem nos ha dado y ha permitido compartir en este día la verajá y el gozo que existe en nuestros corazones por la Gesed de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Shalom con todos. Los que están cerca, los que están lejos, shalom. Shalom con todos. Un abrazo fraternal, como dice la Torá, con un ahabad no fingido, sino completo. Un abrazo para todos. Saludo ahí, tras de cámaras, a nuestra jefe de cámaras, Shalom, Baruch Hashem, Todal Abba Melech de Israel, que nos dé el privilegio de estar un guión más y que nos permita acercarnos a Él con gozo, con alegría y con regocijo. Comparta, Beba Kasha, comparta. Dele un like y comparta a todo el pueblo para que todos puedan ver y podamos aprender juntos. Recuerde que el que más aprende es el que está hablando, es el que más aprende. Baruch Hashem. Así que manténgase dando toda. Vamos a darle toda a nuestro Don Yahshua HaMashiach y al Abba Melech Haolam, el Boré, el creador del universo. Toda al Abba Melech Haolam. Con gozo, shalom, amados, a los que se están uniendo, shalom. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Merecía tu ahabá. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. Sienta, amado. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas en tus
tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tu tu Baruch Hashem, Toda al Abba, Toda al Avinu Melech Haolam, Toda. Estamos un yom más, con gozo, con alegría, con regocijo delante del Abba Melech, que nos permite estar un yom más delante de su apartada presencia, Toda al Abba. Estamos entrando en un yom de Berajá, pasamos una Berajá, ya pasamos Tisha B'Av, Baruch Hashem, el 9 de Av, en el que Baruch Hashem permita que, así como con un odio infundado hacia el pueblo de Israel se destruyó el Mishkan, pero por plan de Abba, asimismo, con un ahabat gratuito, Abba nos permita ver la reconstrucción del tercer templo en nuestras vidas y la vuelta de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hay algo importantísimo, hermoso en la Torah. Todo es hermoso, ¿no? Todo es bello, todo es hermoso, todo es digno de Él, todo es digno de alabanza de Kadosh Baruch Hu. Ishtabashemo, muy apartado, muy grande y excelso sea su nombre. Pero hay pequeñas cosas que el Abba nos dejó para que nosotros la investiguemos, para que sepamos lo que Baruch Hashem nos quiere enseñar. Así que, coge un lápiz, un resaltador, tenga ahí un cuadernito, apunte. Vamos a ver algo que Baruch Hashem nos muestra, pero vamos a empezar por el libro de Eijá, lo que le tradujeron como Lamentaciones, el Megilá de Eijá, el libro de Lamentaciones. Vamos a revisar el capítulo 3, versículo 31. 3:31 de Eijá, Lamentaciones. Vamos a empezar por ahí. Baruch sea Hashem Melech de Israel Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu, es Torato, que nos escogió de entre todos sus pueblos para darnos su Torah. Baruch Hashem el Noten HaTorah, Hashem Shua HaMashiach. Decimos amén. 3:31, con gozo, ¿no? De Lamentaciones. Dice: porque Baruch Hashem no desecha para siempre, aunque cause aflicción, tendrá Rahamim según la multitud de sus Hasadim. Le tradujeron ahí misericordias. 33, le voy a leer como dice literalmente en hebreo, ¿no? Él no aflige a propósito. Si dice literalmente, usted ya debe tener en la nueva revisión, en la nueva Torah, ya debe tener ahí. Dice literalmente, Él no aflige a propósito. Así dice, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Clave, ¿por qué empezamos por ahí? Porque vamos a ver algo hermoso, pero tenga en mente que Baruch Hashem no aflige a propósito, no lo hace a propósito, ni que, como dice la gente, pero si su Dios es tan bueno, ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué es malo? No. Baruch Hashem no aflige a propósito, clave, ¿no? Ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Todo lo que está pasando tiene una causa, todo lo que está pasando tiene una razón de ser, y así como empezó de un día a otro, tan grande es la Gesed de Baruch Hashem, que Él puede decidir que acabe de un día a otro, así de fácil y sencillo. Así que, grave es eso, que Baruch Hashem no aflige a propósito, siempre hay algo de por medio, siempre tenemos que ver. El que no logra ver a Baruch Hashem hasta en la mínima situación, no lo verá en ninguna otra situación. Así que si alcanzamos a verle a Abba en la mínima,
alcanzaremos a verla en la mucha. Baruch Hashem es muy grande, pero le pongo una comparación, un mashal. Vamos a empezar siempre como empezamos con un mashal, una comparación. Había un hombre que tenía dinero, dos hombres en realidad que tenían dinero, pero el un hombre era muy piadoso, el otro era muy riguroso. ¿A qué me refiero? El hombre piadoso que prestaba dinero, un día llegaba y decía, toma, te presto $50,000 y me lo vas a ir pagando de a poco. Y como tú puedas. Si tienes $1 diario, pues me lo pagas $1 diario, pero me pagas como tú puedas para ir saldando tu deuda. Él era el hombre piadoso. Y el hombre riguroso era aquel que te prestaba los $50,000, pero hasta tal fecha me pagas todo reunido. No quiero por partes ni cuando tú puedas. Dentro de un año me pagas todo reunido. Entonces, el hombre, ¿qué se le hace más difícil? ¿Pagar todo reunido o pagar como pueda y en partes? Lógico, ¿no? Pagar como pueda y en partes. Así es Baruch Hashem. Las pequeñas aflicciones son como pagar una deuda como se pueda y en partes, para pagar la grande deuda que tenemos delante de Baruch Hashem. Entonces, si ponemos el pago de nuestra deuda, la Torah dice que Adon Yeshua HaMashiach ya pagó nuestra deuda, pero el pecado hace que vuelva, se puede decir, la deuda. Baruch Hashem es tan piadoso que por la sangre de su Hijo nos permite pagar en cómodas cuotas y como podamos. Es decir, alégrese por las pequeñas aflicciones, porque por medio de las pequeñas aflicciones estamos pagando una gran deuda. Y si no damos toda y no recibimos las pequeñas aflicciones, Baruch Hashem va a tener que ser más riguroso y mandarnos la cuenta reunida y con aflicciones mucho más grandes. Entonces, Baruch Hashem, ahora sí, démosle toda por lo que está pasando, que Baruch Hashem tiene todas las cosas en su potestad y en su control. Vamos al libro de Éxodo. Como ya habíamos anunciado, vamos a ver el Kior. Hay algo importantísimo del Kior, que tenemos que ver algo también acá, que nos enseñó Yohanan, el Nabí, el que veía. Por cierto, en cuanto a Hirgalut, en cuanto a Apocalipsis, y en los estudios que hemos tenido, el Rab hablaba del rapto, ¿ya? Del rapto. Amado, nos ponemos a revisar bibliografías pasadas, antiguas, y el origen de la Torah, en lo que más antiguo se puede encontrar. Y se encuentra una palabra que en hebreo se dice volar. Literalmente no dice que él vendrá a llevarse a su pueblo, sino que su pueblo se puede traducir como que volará. Y esa traducción aparece en la King James en inglés. Ahí aparece que el pueblo tendrá un flight. Para los que saben inglés, flight es vuelo. Ni siquiera en inglés, en la King James, le tradujeron mal. Esa palabra se puede decir que le tradujeron bien. Le tradujeron como un vuelo, como un paso. En hebreo es como un vuelo, como un paso, como una transposición de dimensión. Lo que la gente conoce como rapto, se puede traducir del hebreo como un vuelo, como una transposición de dimensión. Es decir, pasamos. ¿Se acuerdan que Elías fue traspuesto para no ver muerte? Asimismo aparece esa palabra cuando el mal dicho evangelio le ponen como rapto. No, es una transposición, un paso dimensional a otro lugar. Baruch Hashem. Ya vamos a ver algo. Capítulo 30. Capítulo 30, Bebakasha. Shemot, capítulo 30. Pasuk 17. Sheba Esre 17. Shemot, Éxodo 30, 17. Baruch Hashem. Habló Yud-He Vav-He Baruch Hashem a Moisés diciendo: harás un kior de bronce, con su base de bronce, para purificar, para lavar,
y lo colocarás entre la tienda de reunión y el altar. El altar estaba en el patio, el altar de sacrificio, el altar por el cual no se subían por gradas. Era una rampa literalmente por la que subían al altar. Y entre el altar y el Mizbeach había, entre el altar y el Ogel, la tienda de reunión, había un lavacro. Aquí le pongo un ejemplo. Aquí está el Ogel, acá de este lado está el Ogel, aquí es decir, donde está el Kadosh y el Kodesh HaKodashim, la tienda de reunión. Esto de aquí sería el patio y esto de aquí sería el altar, donde se quemaba el sacrificio. El altar estaba acá afuera, después de la puerta de entrada al patio, estaba aquí un altar grande donde se sacrificaban todos los animales todos los días, era el Olá Hatamid, o lo que se conoce como el holocausto continuo. Estaba aquí el altar del sacrificio, acá la tienda de reunión, todo esto era el patio que rodeaba, ¿no? Estaba aquí. Y en medio del altar y del ojel estaba el kior. ¿Por qué en medio de los dos? Literalmente, ¿por qué en medio de los dos? Porque después de ofrecer sacrificio, después de degollar al animal, sacarle sus vísceras y ofrecerlo ya quemado, las manos y los pies del que ofrecía, del cohen que ofrecía, quedaban impuros, quedaban sucios porque se contaminaban de ceniza, de la sangre del animal, y así no podía entrar a servir delante de Baruch Hashem, en la tefilá y en la alabanza y en todo. Entonces, después de bajarse del altar, se bajaba del altar y pasaba por el kior. Después de bajarse de ofrecer, entenderáme bien, después de ofrecer el sacrificio acepto para Baruch Hashem, bajaba y se lavaba las manos y los pies y entraba. Es decir, el que era digno de ofrecer el sacrificio delante de Baruch Hashem. Quiero que recalquemos esto, Beba Kasha, si podemos anotarlo ahí, Morim, igual detrás de cámara nos van a ayudar. Quiero recalcar esto. El que era digno o vencedor, escúcheme bien, el que era digno o vencedor en el altar podía servir adentro, pero tenía que cumplir ¿qué se podría decir? Un requisito, lavarse las manos y los pies. Eso era todo, lavarse las manos y los pies. ¿Por qué le digo que el vencedor? Porque el que subía a ofrecer el sacrificio tenía que ser hombre fuerte, acepto delante de Baruch Hashem y un hombre correcto delante del sumo sacerdote, porque él tenía que llevar el sacrificio y presentarlo delante de Baruch Hashem quemado. Y la Torah dice, cuando presenten ofrendas de Shalom a Baruch Hashem, preséntenlas de tal manera que sean aceptos. El hombre que subía a ofrecer el sacrificio tenía que ser acepto. Si este hombre era acepto, no moría. Entonces era digno de entrar a servir en la tienda de reunión. Se bajaba del altar, el altar tenía una rampa, se bajaba del altar y le decían, no has muerto, eres digno, entra a hacer tefilá en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Y a lo que iba caminando llegaba al kior y al lavacro que dice aquí, y se lavaba solamente las manos y los pies. ¿Por qué las manos? Porque estaban manchadas de sangre. ¿Por qué los pies? Para quitarse de encima la vaguería, literalmente eso era en la época del primer templo, para sacarse la vaguería y el sueño. ¿Por qué? Porque como pasaban mucho tiempo meciendo la ofrenda para que sea consumida, llegaban a hacer tefilá y corrían el riesgo de quedarse dormidos del cansancio. Entonces, Baruch Hashem les ordena que se laven las manos de la sangre y los pies para sacarse la vaguería y el sueño, y que estén siempre atentos delante de Baruch Hashem. Ojo, seguimos leyendo. Entonces, Beba Kasha, si podemos, recalquemos eso que dijimos, ¿ya? ¿Cuál era el que entraba a servir en el Ohel Moed? El que era considerado acepto delante de Baruch Hashem después de ofrecer el sacrificio. Ofrecía el sacrificio, Baruch Hashem le declaraba acepto, bajaba, se lavaba y entraba a la tienda de reunión. Entonces, para llegar al lavacro
ya tenía que ser acepto. No es que cualquiera iba a la vaca. No, no, no. Para ser acepto delante de Baruch Hashem, ya tenía que haber vencido en el altar. Vencía en el altar de sacrificio, es decir, lograba que la ofrenda llegue delante de Baruch Hashem en olor grato, se lavaba las manos y los pies y pasaba. Pero para llegar al Kior, debía haberse considerado al Cohen vencedor. Clave, vencedor. El vencedor llegaba al Kior y servía en el Ohel Moed. Baruch Hashem. Seguimos leyendo. 19. En este se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, nada más. Lo harán al entrar a la tienda de reunión. Se lavarán las manos con agua para que no mueran. ¿Por qué dice que se laven las manos para que no mueran? Después de ofrecer un sacrificio, de estar tan cerca de la muerte. ¿Por qué le digo estar tan cerca de la muerte? Porque si Baruch Hashem no aceptaba ese sacrificio, el sumo sacerdote moría en ese momento. Entonces, después de estar tan cerca de la muerte y haber sido acepto delante de Baruch Hashem, sus manos se impregnan de muerte. Entonces Baruch Hashem le dice, pasen por el Kior y se lavan las manos. Después Salomón impuso esta costumbre a todo el pueblo. Él decía que el que quiera entrar a servir en el Mishkan tiene que lavarse las manos. Al levantarse, al despertarse, el hombre tiene que lavarse las manos porque ese mismo espíritu de muerte, al despertarse el hombre, ese espíritu de muerte huye de su cuerpo, pero se impregna en las manos. El dormir es un paso hacia la muerte. Clave, el dormir es un paso hacia la muerte. Y el despertarse, la muerte huye, ese espíritu inmundo huye, pero se pega en las manos. Entonces Salomón le ordenó al pueblo que se lavaran las manos al despertarse. Y a los Kohanim dice que se laven las manos para que no mueran, para que el espíritu de muerte huya de ellos y puedan entrar a servir puros delante de Baruch Hashem. También cuando se acerquen al altar para ministrar, escuche, lo que hoy quemar el incienso, hacer la tefilá, dice para ministrar quemando incienso y presentar ofrenda a Baruch Hashem. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lekujad Olam, estatuto perpetuo le será, tanto a Aarón como a sus descendientes por todas sus generaciones. Baruch sea Hashem. Entonces, habiendo visto lo literal, hacemos un resumen. El Mishkan, todo esto el Mishkan, tenemos aquí el altar, era grande, donde el hombre subía para poder quemar la ofrenda. Me van a acercar un objeto, ¿verdad? Esto es el altar, digamos que esto es el altar, aquí ofrecían el sacrificio, acá está la tienda de reunión, acá estaba para entrar al santo o al Kadosh, para que me entienda, al santo, en la tienda de reunión, y en medio de estos dos estaba el Kior. Salía vencedor después de ofrecer sacrificio, se bajaba, se lavaba el espíritu de muerte y de vaguería que estaba en los pies para que no muera, y entraba a ministrar, a quemar incienso y a ofrecerse delante de Baruch Hashem después de pasar este proceso. Sacrificio, lavamiento, quemar incienso. Así era, Baruch Hashem, bárbaro. Seguimos. Ahora corra al capítulo 38 de Shemot, versículo 8. 38:8. Baruch Hashem. Ahora, ustedes vieron en el 30, debe tener la Torah en sus manos. Escuche, Bebakashá, amado. Debe tener la Torah en sus manos para que compare, Bebakashá. Como yo siempre decía también en la congregación, una Torah en el celular no sirve. Eso no sirve. Tenga una Torah escrita para que tome apunte. Entonces, ya leímos cómo era el Kior, ¿no es cierto? ¿Qué medidas tenía el Kior? ¿Leímos las medidas? ¿Hay medidas del Kior? Exacto, Baruch Hashem. No hay medidas. No hay dimensiones establecidas. Solo le dijo a él, haz del Kior. Pero ¿de qué dimensión? ¿De qué altura? ¿De qué ancho? ¿La circunferencia? ¿Cómo lo hago? ¿La base? ¿Me dices que hago una base o un brazo? ¿Cómo lo hago? Solo me dices que haga de bronce. ¿Cómo hago? La dimensión
dependía de aquel que vio el Kior. En este caso, Moisés arriba vio el lavacro, donde se lavaban los pies y las manos los que entraban a servir, y él puso las dimensiones al lavacro. No tenía unas dimensiones literales descritas aquí por Baruch Hashem. ¿Se acuerdan que nosotros leímos el Aarón que tenía tantos codos de alto, tantos codos de ancho y profundidad? El Kior nada. Es decir, el lavacro, el lugar donde usted se lava las manos y los pies, dependerá de su visión. ¿Por qué le digo visión? Ya vamos a ver por qué. Depende de su visión, de su crecimiento, para saber las dimensiones del lavacro. Es decir, las dimensiones del lavacro las pone usted, la pongo yo delante de Baruch Hashem. 38, 8. Y le dijo, pero ¿y qué utilizo delante de ti? ¿Qué utilizo para hacer el lavacro? 38.8. Además hizo el kior y su base de bronce bruñido, es decir, bien pulido, eso es bruñido, bien pulido, con los espejos de las milicias femeninas. Si usted tiene con los espejos de las mujeres, borre y póngale ahí, porque ahí dice en hebreo Sebaot, con el espejo de las milicias, literalmente en hebreo Tzobot, pero se escribe con las mismas letras de Sebaot. Ahí Beba Kasha, anotamos, con los espejos de los ejércitos femeninos que prestaban servicio a la entrada de la tienda de reunión. En hebreo dice Sobot, la raíz de Sebaot, que son ejército, Seba, que es ejército, dice, he aquí con los espejos de las milicias femeninas que sirven en el Ohel Moed, en la entrada de la tienda de reunión. Y solo le dice eso aquí, nada más. Acá le dijo que haga y aquí le dice hazme con los espejos de las mujeres. En ese tiempo, en el tiempo de Egipto, no existían los espejos. O tengo a la mano un espejo para mostrarle, pero no existía el vidrio en el que usted se refleja, no existía. Para poder reflejar una imagen, se hacían de bronce y se pulían tanto, eran tan bien pulidos, Nehoshet, que es bronce, era tan bien pulido que usted se podía reflejar en eso. Entonces hacían a figuras circulares y las pulían bien para poder reflejarse. Y las mujeres de Israel se reflejaban en ese bronce bruñido y así servían delante de Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque en el espejo se observaban y veían si no tenían fallas en su cara para poder ir a servir delante de Baruch Hashem. Es decir, que no tuvieran magulladuras, nada. Se veían, se observaban, porque no tenían otra manera que observarse. Se observaban en esos espejos de bronce, aún para estar presentables ante sus esposos. Se veían en el espejo de bronce y así podían ir a servir delante de Baruch Hashem. Y eso a Baruch Hashem le agradó tanto que dice, necesito esos espejos para hacerme el kior de las milicias femeninas, de los ejércitos femeninos de Israel. Necesito, no era cualquier mujer, de los ejércitos femeninos que servían a la entrada de la puerta de reunión. Así dice, no en el patio, nada, no, a la entrada del Ohel Moed. ¿Ya? Ahora, Moisés coge esto, los funde en fuego y hace una forma de lavacro, una base con un recipiente. Pero como era de bronce, en el fondo, y el agua era transparente, en el fondo se reflejaba el rostro del que se lavaba las manos. Entonces el que llegaba, se veía, se lavaba las manos. Pero al momento de estarse lavando las manos y los pies, también de pronto observaba que tenía alguna mancha en la cara. Le saltó sangre, le saltó ceniza de lo que quemó, cualquier cosa. Yo se veía y decía, tengo una mancha. Y de pronto se limpiaba la mancha y se volvía a lavar las manos. ¿Por qué? Porque se reflejaba en los espejos y se podía purificar. Todo aquel que se presenta delante de Baruch Hashem a servir tiene que considerarse a sí mismo. Esa es la enseñanza del kior en el templo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que mirarse ahí. ¿Sabe usted cómo se dice espejo en hebreo? Meorot. De una raíz que es ra'a, que significa ver, del participio que es meorot.
espejos. Meorot en hebreo significa espejos. Viene de la raíz mirar y meorot también significa visiones. En el libro de Samuel, la misma palabra meorá aparece como visión, como una visión de lo alto. Dice David tuvo una meorá, una visión acerca de estas cosas. Y tuvo una visión David, por ejemplo. Eso dice en el libro de Samuel. La misma palabra aparece acá para espejos, es decir, que podemos traducirle. Además hizo el quior y su base de bronce bruñido con las visiones de los ejércitos femeninos de Israel, es decir, con lo que se consideraban. El que se presenta delante de Baruch Hashem tiene primero que considerarse a sí mismo antes que a los demás. Y si el hombre logra considerarse a sí mismo, considerará el purificarse y así podrá presentarse recto delante de Baruch Hashem. Entonces, cuando uno va entrando, tiene que considerarse. No juzgue a nadie hasta encontrarse en su misma posición. Es un dicho de Israel. No juzgues a nadie hasta estar en su misma posición. Es decir, yo no puedo juzgar a nadie hasta encontrarme en sus mismos zapatos. Mira, ve esa... Por eso vive pobre, por ser... cuidado. Baruch Hashem le puede enviar pobreza para que experimente lo que esa persona está pasando. Así que hay que ser observadores de eso. El kior con los espejos significa que el hombre al lavarse delante de Baruch Hashem, al entrar al Mishkan, al hacer tefilá, tiene que considerarse a sí mismo primero, antes que a los demás. Tiene que mirarse él, su reflejo, para entonces poder lavarse a sí mismo y presentarse delante de Baruch Hashem Ishtabah Shemo. ¿Me entiende? Baruch Hashem es tan excelso y tan grande que no va a permitir que nadie que juzgue a otro se presente delante de él, porque el que no pasaba por el lavacro moría, punto. Y el ser de los espejos me enseña a mí que tengo que considerarme a mí antes que a los demás. Un hombre andaba por ahí y le dijo, te hago una pregunta, le dijo a su alumno, te hago una pregunta. ¿Qué pasará si yo... Primero le dijo, respóndeme, ¿amas a tu padre, a tu papá literal, a tu papá terrenal, al que te engendró? Le dijo, ha sido un poco malo conmigo, pero sí lo amo. ¿Y si yo hablo mal de tu padre, qué harías? Él le dijo, yo sé que mi padre ha sido malo, pero yo lo defendería ante todo. No permitiría que nadie hable mal de él, porque él actuó a su manera para tratar de ayudarnos. Exacto, le dijo. La misma consideración que le tienes a tu padre, que no permitirías que nadie hable mal de él, la misma consideración deberías tenerle a todo el pueblo de Israel. Y deberías considerarle a todo el pueblo de Israel como tu padre. Es decir, si consideraras a Israel como tu padre, no permitirías que nadie hable mal de tu prójimo. Y le dijo, he ahí la esencia de lo que dice la Torá, Be'ajafta la reja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si consideráramos a todos y no permitiríamos que hablen mal de nadie, el Mishkan fuera reconstruido por amor gratuito en nuestras vidas. ¿Entiende? Entonces es muy necesario que consideremos a todos, pero primero yo, y no permitir que hablen mal de mi prójimo, ni emitir chisme. Recuerde que si están hablando mal de alguien y usted se queda ahí, así no diga nada, usted estuvo de acuerdo y también participó del mismo pecado. Así que hay que ser consciente de esas cosas. Peor si alguien, ahorita por estos medios de Facebook Live, por ejemplo, que se puede transmitir, alguien comienza a hablar mal de otra persona, peor. Eso es odio gratuito, y por odio gratuito la presencia de Baruch Hashem se apartó del pueblo de Israel. Por odio gratuito. Y hablar mal de alguien públicamente es peor. Así que por eso se destruyó el templo. Así que tener cuidado, ¿no? Por eso eres el lavacro. Una vez que eres vencedor, pasas por el lavacro, te consideras a ti mismo porque sabes quién eres. Y ahora sí, Baruch Hashem te permite servir delante de él, y la verajá desciende no sobre ti, sino sobre todo el pueblo de Israel. Baruch Hashem, esas son las milicias femeninas. Por eso eran de los espejos.
porque el reflejo permitía al hombre considerarse primero lo que a él estaba pasando. Verse ahí en el lavacro, de pronto estaba rota la vestidura, tenía que irse a cambiar y otra vez hacer el proceso, o tenía algo sucio, tenía que cambiarse y volver a hacer el proceso. Pero el lavacro permitía todo eso, pero el lavamiento solo era de las manos para alejar al espíritu de la muerte y de los pies para alejar toda vaguería. Literalmente eso era así. En el Ruach, mucho más arriba. Pero el llegar a la congregación con el corazón rendido delante de Baruch Hashem, habiendo vencido ese día, como sabe si el Rebbe, cada día hay un pecado que hay que vencer. Hoy venció, mañana tiene que volver a vencer. Si ese día venció, se presenta delante del Abba, se considera a sí mismo, hace tefilá, ofrece delante de Baruch Hashem, se lava, es aceptado su ofrenda delante del Abba. Pero si el hombre no se considera a sí mismo, imposible que pueda presentarse delante de aquel que conoce todas las cosas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que Moisés vio arriba? Porque Moisés vio arriba un lavacro. ¿Pero eso qué tiene que ver? Corra al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis Bebakasha. Hit Galut 15. Vamos a ver algo precioso. 15.1 dice: enseguida vi en los Shamaim otra señal grande y admirable, 7 malajim que tenían las 7 plagas postreras, con las que se consumaba la ira de Elohim. Como le digo, por odio gratuito. Yo ni he sabido, y tal persona me ha sabido odiar a muerte. Y dice, yo ni he sabido, odio gratuito. Pero asimismo, yo ni he sabido quién es esa persona y me he sabido defender delante de los hombres, por así decirlo, ¿no? Ya no hablen mal, por favor. Ahabad gratuito. Y eso es lo que Adón Yahshua HaMashiach hizo en el madero. No merecía, como acabamos de cantar, no merecíamos tanto Ahabad de su parte, pero un Ahabad gratuito nos hizo salvos. Un Ahabad gratuito nos permitió entrar delante de Baruch Hashem y ser salvos. Porque él no estuvo viendo, a ver, tú pecaste, por ti no muero, ese pecado no me gusta, muy malo, por ti no muero, no. El Adón Yahshua HaMashiach lo único que hizo fue, ahora entiendo que para esto fui enviado, un Ahabad gratuito, y por Ahabad gratuito fue que yo hoy día soy salvo, que yo, mi hijo, mi casa, mi esposa somos salvos, por amor gratuito. Así que si hubiera más amor gratuito, créame que hasta esta cosa que está pasando en la pandemia, hace rato hubiera terminado. 2. Y vi algo parecido a un mar transparente. ¿Qué había en el Kior? Agua. Yo les dije, el agua era totalmente cristalina y transparente porque venía de las fuentes que Israel tenía en el desierto. Totalmente transparente. Vamos a leer Bebakasha. Acá vamos a leer Hit Galut, para que sepa usted. 15. Esta revisión ya la tenemos a la mano. Adquiera la Bebakasha. Sirve mucho. Créame. Baruch Hashem. Él nos ama mucho, que nos dé estas cosas hermosas. 2. Y vi algo parecido a un mar transparente, a agua cristalina. Nada a quemar. Vaya, lea Bebakasha un poco más. Agua cristalina. Como el cristal. Pero ahí usted lee, nosotros leemos aquí, dice, pero mezclado con fuego. Amado, en hebreo dice, como el cristal, pero en medio de fuego. Y los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, y sobre el número de su nombre, estaban de pie sobre el mar transparente, como el cristal, y tenían las arpas de Elohim. ¿Les recuerda algo? Vimos agua en medio del bronce. Literalmente acá vimos agua en medio de bronce. Acá en Gilgalut, ya la visión de lo alto, lo más grande, se ve agua como el cristal en medio de fuego. Eso es el Kior. Agua, Torah, conocimiento de Baruch Hashem, en medio del fuego que dice aquí que es el bronce, Nehoshet, que es bronce, que también se asemeja al fuego por su color. El bronce se asemeja más que el oro
por el color, se asemeja más al fuego que el oro. El metal más parecido al fuego en color y lo que yo puedo ver es el bronce, Nehoshet, y así mismo es en Israel. El Nehoshet es lo más parecido al fuego. Por eso Baruch Hashem les mandaba hacer con bronce muchas cosas por la personificación del fuego. Acá vemos un mar transparente en medio del fuego. Acá, en la letra, en lo literal, vemos agua en medio de bronce. Pero esto que ve Juan, esto sí ya es lo de arriba. Esto ya es lo propio. Es lo que Baruch Hashem quiso que vea. Es lo que usted y yo tenemos que alcanzar a ver. Ya no vea un kior, ya no vea un lugar. Vea un mar de cristal en medio de fuego. El agua, transparente. ¿Transparente en medio de qué? Del Ruach. Es decir, este conocimiento metido aquí, pero con Ruach. Jeremías 31-33 dice, porque en ese tiempo devolveré mi Leshon HaKodesh y grabaré, dice, esta Torah en sus mentes y descenderá a sus corazones. Y ellos serán a mí por pueblo y yo seré para ellos por Elohim. Es decir, el agua en medio del fuego, esta Torah bajando por medio del Ruach, en medio del Ruach, en medio del fuego, a mi corazón, para que yo entienda lo que Baruch Hashem quiere de mí. Para entonces, con esta Torah llena del Ruach, aprendo a considerarme a mí mismo. Ya no considero a los otros. Es más, me importa poco lo que haga el otro. Ya comienzo a considerarme yo, porque yo soy el que tengo que salvarme. Yo y mi casa serviremos a Baruch Hashem. Este mar alcanzó a ver Josué. Dijo, ustedes quieren servir a los amorreos donde habitan, vayan. Quieren servir a las demás naciones de Canaán, por mí bien puedan. Pero yo, le dijo, yo después de haberme lavado en el Kior, yo y mi casa serviremos a Baruch Hashem. Eso es el mar transparente en medio del fuego. Yo les decía, para llegar al Kior, ¿qué tenía que ser el Cohen? Vencedor. Yo les dije, el Cohen tiene que ser acepto delante de Baruch Hashem para poder pasar al Kior. Y aquí, ¿qué dicen? Y los que habían alcanzado el triunfo de la bestia, los que salieron vencedores, los que Baruch Hashem les aceptó como una ofrenda agradable delante de él, vencieron a la bestia y su imagen y sobre el número de su nombre. ¿Y ellos qué? Ya ni siquiera se lavaban solo las manos o los pies, no. Ellos ya estaban de pie sobre el mar transparente y tenían alabanza de Elohim. Las arpas pusieron ahí. Y tenían la alabanza de Elohim. Eso es lo que tenemos que alcanzar. ¿Y qué dice después? Habiendo vencido, ¿cuál era el proceso? El Cohen vencía, era acepto, se lavaba las manos y los pies y entraba a ministrar delante de Baruch Hashem con el incienso. Aquí, ¿qué hicieron después? Y cantaban el cántico de Moisés. Comenzaron a ministrar, siervo de Baruch Hashem, y el cántico de Adon Yahshua HaMashiach, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Yud-He Vav-He Baruch Hashem, Elohim Sebaot. Sedech, rectitud y emet son tus caminos, Melech, rey de los Kadoshim. ¿Quién no te teme, oh Abba, y dará cabo a tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh, por la cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Porque tu rectitud, tu Sedech, ha sido revelada. Y el 5 dice, después de estas cosas miré, y oh sorpresa, ¿qué vio? Y he aquí fue abierto, ¿qué? El Ejal, la tienda de reunión, el Mishkan del testimonio, ¿en dónde? En los Shamaim. ¿Qué estaba viendo Juan? El lavacro de los Shamaim. Después de ver esto y a los vencedores, ¿qué ve? Abrirse el Ejal y a la tienda de reunión donde habitaba la presencia de Baruch Hashem. Si se da cuenta que todo lo que estaba acá era en realidad lo que Baruch Hashem tenía aquí y tiene reservado todavía para todo aquel que se considere a sí mismo y todo aquel que pida por el pueblo con ajabat gratuito. Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu melech haolam. Toda sea vino melech de Israel, toda, amado. Toda la kabod para el único que vive y reina Leolam Baed. Toda la kabod para él, para nuestro melech, para nuestro Moshiach, para el grande, único y verdadero melech. Inscríbase. Mejor dicho, ya se acabaron las inscripciones. Hoy empezamos una verajá. Estamos en ayuno, en verajá. ¿Por qué?
por la Torah de Baruch Hashem. Estamos en ayuno por la Torah de Baruch Hashem para que se conozca en todo pueblo, tribu, lengua, nación. Asimismo por Benjamín Netanyahu y por Donald Trump, varones de Baruch Hashem. Tenemos eso en nosotros y tenemos eso, que Baruch Hashem nos puso hacer tefilá por ellos, porque así es Él de perfecto y así nos ama. Que Abba perdone esta generación. Día de mañana nos vemos a las 3 de la tarde también en inauguración de lo que Abba nos dio. Este precioso Leshon HaKodesh, que solo por Leshon HaKodesh podemos aprender estas cosas. Mañana 3 de la tarde invitados todos de parte de Abba a la inauguración de esta verajá, después de la enseñanza de nuestro Rab, de nuestro Rebbe y guía. Después de eso vamos a estar con la inauguración del curso del Híbrido. Toda lava, empezamos esto con gozo, con alegría y con regocijo. Baruch sea Hashem, toda lava. Llegamos vivos a una nueva verajá. Qué hermoso. Yo siempre decía en la congregación, Abba Todá, llegué vivo a una nueva verajá. Abba me tomó en cuenta y llegué vivo. Baruch sea Hashem Melech de Israel, por quien todas las cosas subsisten y fueron creadas. Que por esto Abba nos permita ver el Mishkan en Oshaman, un mundo agradecido. La reconstrucción por ajabat gratuito de nuestro Mishkan en nuestra vida, en nuestros corazones, y la vuelta de nuestro único y verdadero Mashiach, Adon Yahshua HaMashiach, que sea muy pronto y en nuestros días. Amén. Shalom, amados. Shalom.